Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ves, llévate mi calzona, llévate el auto azul, el traje gris, déjame la guitarra y la armónica de pica. Sabe que puede matar, puede asesinar, todo mi dinero me puede robar. Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés, pero no te atrevas, ella no la toques nunca. Give me back my toaster, give me back my fucking toaster, give me back my toaster, give me back my fucking toaster. Bueno, vamos con otra más, última de las entrevistas en esta tarde. Mientras escuchábamos algunos dichos del presidente de la Libertad Avanza que citaban a recordar el olor a justicia que había en el baúl del Falcon verde de su padre, donde todos sabemos a qué se referían cuando hablaban de los Falcon verdes y el olor a justicia. Todos entendíamos que estaban hablando de desaparecidos, de secuestros, de muerte. Se estaba llevando en el Juzgado Federal número 1 de La Plata un juicio que involucra a dos policías o ex policías, uno subcomisario de Verónica y otro del destacamento de Punta Indio. Esto ocurrió en el año 76, 77, ahora vamos a ver bien, y tenía que ver con Rosa Eugenia Novillo Corbalán. Porque fue juez, porque fue abogado, fue delegado del pueblo, además de amigo, digo. Lo invitamos a charlar un poquito porque fue testigo, como les decía, de la querella en ese juicio. Guillermo Fina, gracias por venir. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Cómo estás, Dari? Bueno, ¿qué es esa experiencia de ser juzgado, de ser testigo en un juicio, digo, que vincula ni más ni menos algo que conocemos en el distrito como los vuelos de la muerte, digo, ¿no? Sí, claro. Fuimos convocados como testigos junto como testigos de concepto del juicio que se ventilaba y se investigaba la aparición de Rosa Novillo Corbalán en las costas de Punta Indio en diciembre del año 76. Para contar un poquito, nosotros puntualmente, del hecho ese puntualmente, no fuimos a atestiguar porque yo primero en el año 76 tenía 19 años, ni siquiera sabía quién era, ni me acordaba, ni me preguntaron quién fue el subcomisario que estaba a cargo de su comisaría de Verónica, y mucho menos quién estaba a cargo del destacamento Destino Benavides de Punta del Indio. No, eso la verdad que nosotros éramos testigos de concepto, los que pudimos declarar, que declaró Roberto Cipriano y también Ricardo Navoni, que declaró porque él había hecho una película de Nene, ¿te acordás? Claro, que tiene que ver con los cuerpos aparecidos en las costas del Río de la Plata. Uno de esos cuerpos aparecidos fue Rosa Corbalán, que había sido secuestrada en la ciudad de Campana, fue trasladada al Campito. El Campito es un centro de detenidos en la época de la dictadura, que funcionó en Campo de Mayo. Fue asesinada en Campo de Mayo. Le pegaron 3 tiros y después los aviones que partían de Campo de Mayo hicieron los vuelos de la muerte, que la terminaron tirando en el Río de la Plata en diciembre del año 76. Se da una circunstancia que aparecen 4 cuerpos. Te estoy contando lo que yo sé del hecho. No, yo no vi el expediente, pero me han contado el expediente. Yo sé del hecho, pero no fuimos testigos de esa situación, porque eso no lo desconocíamos. Después te voy a contar por qué somos testigos. Aparecen 4 cuerpos, 3 de ellos, 3 masculinos y un NN. Los 2 masculinos más también habían fallecido por heridas de bala, y otro de los cuerpos, según la autopsia que se realizó en ese determinado momento, se había muerto por ahogamiento. Es decir, los 4 habían caído de los aviones de los vuelos de la muerte, habían aparecido acá. Cuando aparecen esos cuerpos, son levantados en la costa de Punta Indio, se llevan al cementerio de Magdalena con la intervención policial, por un lado, que se encarga del traslado, un oficial en ese momento, que después llegó comisario, que estaba a cargo del destacamento Benavides,
y también con la colaboración de un oficial inspector que estaba a cargo de la subcomisaría de Verónica, que estaba sobre la calle 28, Claro, al lado de la panadería. Al lado de Mancini. Al lado de Mancini, exactamente. Bueno, ellos hicieron todo el trámite, hicieron todo mal. Es decir, levantaron los cuerpos, los llevaban a Magdalena, se hicieron las autopsias, la autopsia fue hecho. Hoy yo estuve viendo el expediente, no viendo el expediente, pero sí leyendo algunas determinadas circunstancias y otras cosas que me llegaron información. Las autopsias fueron hechas por el doctor Baudino, el papá de Ricky Baudino. El papá de Ricky Baudino. Sí. Al cuerpo de la mujer que habían encontrado, le cortan las manos, las meten en un frasco y las mandan a analizar para ver si pueden organizar y hacer huellas digitales. Exactamente. El que estaba a cargo del destacamento de Punta Indio hace todo el trámite, consigue un certificado de función que fue expedido por la delegación Verónica del registro de las personas, y con ese certificado de función, sin esperar las pericias, deciden y entierran los cuerpos. Los 4 cuerpos que habían aparecido fueron enterrados como NN. Pasó muchísimo tiempo hasta que interviene, en muy poco tiempo después del enterramiento de esta mujer, el sistema dactiloscópico determina quién es la muerte y se identifica. La familia de Rosa Novillo estuvo toda la vida buscando a ver si tenían algún dato y para saber dónde podía llegar. Cosa que, como estos policías decidieron enterrarla como nene y ni siquiera agregaron a la causa todos los elementos que tenían de la autopsia y de los informes dactiloscópicos, terminó enterrada como nena hasta que toma intervención el cuerpo argentino de antropología forense y vienen, identifican el cadáver y la familia de Rosa Novillo Corbalán se puede encontrar con el resto. Cosa que se hubiera hecho en ese determinado momento, cuando se identifican, después de muy poco tiempo, creo que en febrero de 1977, le dieron el informe. Si en ese momento hubieran comunicado a la familia que habían encontrado el cuerpo, esa situación se hubiera resuelto, por un lado diciendo esta es una persona que encontramos, y también hubiera habido un testimonio sumamente fuerte para saber qué había pasado con los primeros vuelos de la muerte que habían sucedido en esa zona y que el río había traído los cuerpos. No se hizo eso. Pasaron 50 años, Darío, 50 años. Sí, claro. Y entonces se inició todo un proceso iniciado por la familia de Rosa Novillo, y a nosotros nos convocan como testigos, primero, por un lado, porque Ricardo Narboni había hecho una película que tenía que ver con el aparecido de los cuerpos, en base a los... Narboni con Martín Frías, los chicos de escuela, ¿no? Claro, con los chicos de escuela, claro. En base a los hechos que yo me había enterado cuando había sido delegado municipal, y qué es lo que contaron los empleados. Me contaron los empleados municipales de las tareas que les tocó hacer en las costas de Punta Indio. Es decir, años 76 y 77, creo que Martínez Vine era el delegado municipal de Verónica. Cuando aparecían cuerpos, convocaban a los bomberos, que recién tenían una reciente formación, había sido... Los bomberos habían formado en el año 74, fundado. Y los bomberos, el delegado municipal de la zona de Punta Indio, de Verónica, fue Martínez Vin y fue Lorenzo. Fueron los primeros delegados en la época de la dictadura. Le ordenaban a los empleados municipales que vayan con un camión, que levantaran los cuerpos, que era una tarea, obviamente. Encontraban cuerpos, pedazos de cuerpos, jóvenes. Ellos me contaban que habían encontrado lo que cuentan en la película en ese determinado momento. Hoy todos estos testigos que hubieran podido aportar en esa causa están todos muertos. Claro, estarían vivos y podían, si se hubiera hecho en ese momento. Pero claro, Rodolfo Vidal, Emilio Sitarkov, Carlos Barragán, bueno, había varios empleados municipales que sabían, que habían participado de esa situación. Es decir, cuando nosotros hablamos de los empleados municipales, vos sos empleado municipal, y bueno, hoy tenés otra función. Estos pobres empleados municipales que trabajaron en ese determinado momento, tenían que hacer lo que le mandaban a hacer. Tenían que hacer, y los bomberos también. Los bomberos que hablan de esa película son Edgardo Barragán, el hermano de Carlos, y el papá de Darío, el papá de Pereira, el papá de Fabio. El papá de Fabio. Quitito.
Claro, exactamente. Bueno, lo que yo declaré en el juicio fui el testigo de concepto. Yo no pude hablar puntualmente, tampoco iba a mentir porque no sé absolutamente nada de ese caso particular. Hablaste de lo que te contaron. Conté lo que me contaron de los cuerpos que aparecían. Cuerpos que el fallo de hoy se dictó sentencia, dictó el veredicto, un fallo como decía Cora, que estuvo hablando Ramón Padilla. Por un lado, reconoció el hecho de haber sido declarado el homicidio de Rosa Corbalán como un delito de lesa humanidad. Okay. Pero absuelve los absolvió. Los absuelve. Llama la atención, ¿no? Ramón Padilla, ya muy comprometido, ¿no? Absuelve, por un lado, a Delía, que era el que estaba a cargo, Moisés Delía se llama, el comisario estaba, subcomisario, en ese momento era un oficial principal a cargo de la subcomisaría Verónica. Y el de Punta Indio, no me acuerdo, que era un oficial de menor graduación. Sí, que estaban en, pero terminaron como comisarios mayores. Claro, sí, es decir, y si Ramos Padilla dice que no se llegó a probar la responsabilidad, la verdad que tiene que ser muy amañada la situación como para decir, es decir, el delito que se nos jugaba era por un lado encubrimiento de los hechos que habían pasado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Dos delitos con una pena menor, que el máximo de la pena son 3 años. Okay. Pero si no fueron estos, él derivó la situación que debería tener mayor responsabilidad el comisario de Magdalena, porque el comisario de Magdalena era el jefe, estamos hablando de obediencia de vida, era el jefe de Verónica y el jefe de Punta Indio, pero los que intervinieron directamente eran estos dos policías. Por un lado, hablan de la DIP, la Dirección de Investigación de la Provincia de Buenos Aires, que también debería haberse juzgado. Macanudo, sí, se podrían haber jugado un montón de gente que si vamos para arriba seguramente tuvo otro tipo de responsabilidad, podríamos haber llegado a Chicolás también con ese criterio. Claro. Pero los dos. Pero este puntual era por encubrimiento y por incumplimiento de los deberes. Y extrañamente el juez Ramos Padilla. ¿No te dejó conforme, digo? No, para nada. No. Me parece una vergüenza el fallo. Okay. Me parece una vergüenza. El fallo seguramente va a ser apelado y lo deberá revisar casación. Pero los elementos que ven en el proceso, es decir, las declaraciones de que nosotros fuimos testigos de concepto, pero todo lo que tiene que ver con la cuestión burocrática que debió hacer y no hizo, la responsabilidad de tu policía, no hay duda. Sí, pero además de esos 4 que vos mencionabas, solían aparecer muchos más, digo, tristemente en el río. Hay más de 60 cuerpos enterrados en la comisaría, en el cementerio de Magdalena, y hay 8 creo que acá en Punta Indio. Claro. Y si ellos tuvieran intervención y si hubieran hecho las cosas como realmente deberían haber hecho, seguramente no hubieran pasado 50 años sin que nadie dijera qué pasó con esos cuerpos. Una vergüenza para los familiares que estuvieron buscando los restos de Rosa Novillo Corbalán durante 50 años, y hoy, cuando se resolvió la situación, cuando se aclaró que los 2 policías estuvieron ahí presentes durante todo el proceso, bien son personas mayores, pero no hicieron lo que tenían que hacer. Hagamos cargo y tengamos responsabilidad de las cosas que estos por las cosas que no hicieron. Yo no voy a decir que Delía y el comisario tuvieron que ver con lo que arrojaron a estas personas de los aviones, nada por el estilo, pero han incumplido. Una vez que encontraron los cuerpos de estas personas, no hicieron lo que tenían que hacer. Yo tenía 7 u 8 años cuando pasaban esta cosa, obviamente lo que no había medios de comunicación masivo, pero lo que circulaba en el pueblo era que era gente que se habían matado entre ellos, decían, ¿no? Todo terrorista que se habían matado entre ellos. No sé si vos te acordarás. Yo tenía, vos lo habrás conocido, unos familiares que tenían en la costa del río Salado. ¿Te acordás de los Ramos? La batería. Zaragoza, que eran pescadores. Sí, todo. Claro. Ellos más de una vez, ellos sí me contaron, bueno, también están fallecidos. Claro. Ellos me contaron que más de una vez, cuando en esa época, en la época de plena dictadura, iban a pescar y dejaban las redes o hacían algún procedimiento, en más de una oportunidad se les enganchaba un cadáver o pedazos de cadáveres que estaban flotando en la zona. Más de una vez me contaron que vinieron arrastrando el cuerpo porque la tarea, lo trajeron a la subprefectura que estaba ahí enfrente, y ellos mismos le dijeron: no, che, si encontrás un cadáver, no traigas nunca más nada. Obviamente esa gente tampoco hoy vive, los que estaban a cargo de la subprefectura, nada,
Pero si un funcionario que estaba en ese momento decía, no, si encontraste un cadáver, déjalo ahí, no lo traiga, estás incumpliendo los deberes que tenés como funcionario público. Y si el juez, con todos los elementos que tuvo, que se acreditó que habían encontrado un cuerpo, que se acreditó que estos policías habían intervenido en el traslado y lo llevaron a Magdalena, que hicieron la autopsia, que sacaron los restos, que ellos fueron quienes se encargaron de llevar las manos de Rosa Novillo Corbalán a donde tuvieron que analizarlas para hacer el cotejo de las huellas, vuelven los datos y nunca cambiaron ni siquiera, ni hicieron nada para cambiar lo que tenía que ver con el enterramiento de personas. Pasaron 50 años para que los familiares se pudieran enterar de dónde estaba sepultada. Y bueno, la verdad que el fallo es una vergüenza. Me imagino los empleados municipales que cuando vos charlabas con ellos, te contaban, digo, no, yo tuve una buenísima relación con los empleados, mis compañeros de trabajo de toda la vida en esa época, porque tuvimos mucho que ver también en las épocas, estuvimos juntos en la lucha por la autonomía. Claro. Entonces hemos tenido una relación, pero de primer nivel. Y cuando yo alguna vez que se jubiló, me acuerdo que primero me contó fue Emilio Ceterco. Que le digo, bueno, Emilio, usted lo trataba de usted, que era un hombre mayor, yo lo veía, él trabajaba como, era camionero, él me contó que trabajaba como camionero. Cuando yo entré como delegado municipal, ya era un hombre mayor, yo lo bajé del camión, lo puse en un pañol para que los últimos tiempos no tuvieran, y teníamos una gran relación. Y cuando se jubiló me acuerdo que le dije, mire, Emilio, que habíamos tenido una gran relación y todo, y me dice, digo, las cosas que habrá hecho, qué sé yo, como diciéndole los trabajos que habrá tenido. Claro. Y ahí fue que me dijo, sí, hemos hecho trabajos, pero también nos han obligado a hacer algunas cuestiones que no se le hacía hacer a nadie, que era levantar los cuerpos que había encontrado. Y ahí me contó Rolo, me contó el Tala, me contaron Juan Ignacio Barrio, me contaron muchos, me contaron los muchachos que trabajaban en el cementerio acá también, que tenían los cuerpos y que le hubo también un trabajo en el cual había estado Darío Poeta, creo también Roberto Cipriano, también estaba participando en un trabajo, me refiero, judicial, digo, porque yo me acuerdo que hubo un tiempo que hubo allanamiento en el cementerio. Claro, Roberto hizo la denuncia por los juicios de la identidad. Claro. Y ahí fue cuando vino el equipo argentino de antropología forense. ¿Qué laburo ha hecho esa gente? Sí, tremendo, reconocimiento internacional. Sí, sí. No solo y hoy es financiado absolutamente. Con la muerte de Malvinas y con... En todos lados, maravillosa gente. Y ellos llevaban 2 cuerpos que había en el cementerio. La verdad es que yo nunca supe si fueron identificados o no. Hubo Barrios que tuvo a cargo mucho tiempo el cementerio. Él alguna vez me contó que había, creo que 3 tumbas en donde en una había 4 cuerpos que los habían olvidado enterrar, y en otra había 2 y otra había 2. Había 8 cuerpos que estaban, viste, que la policía tampoco hizo nada en ese momento y fueron enterrados toda la vida como nene. Chao. Así fue la cosa. Y en Magdalena, como la mayor cantidad de los cuerpos los llevaron a Magdalena, porque claro, acá no había morgue, no había nada. Claro. No había morgue. La morgue la hicimos cuando yo estuve a cargo de la delegación. Por eso antes no había. No había. Así que bueno, pero esperábamos un fallo distinto. Yo estaba sorprendido claramente por ese fallo, porque digo, me llama la atención porque digo, 50 años después, tampoco, digo, mucha justicia. Pero, viste, pero con los elementos que había, y si hubieran hecho las cosas que hubieran tenido que hacer en ese momento, en muy poco tiempo se hubiera resuelto la cuestión de la identidad de esta víctima, y también se hubiera empezado a resolver la cuestión de los vuelos de la muerte. Es decir, con todos los elementos que había, como apareció el cuerpo, uno ahogado, otro reventado del golpe que pegaron. Además, uno no puede creer que digo que un subcomisario y un encargado de destacamento no supiera lo que estaba pasando. Podían no saberlo en el pueblo. Pero claro, no podrían saber lo que había pasado mis compañeros de trabajo en los municipales. Claro, tenían que saber qué estaba pasando en general. Pero ¿qué no van a saber? Sí. Así que bueno. Toda una experiencia. ¿Y cómo es ir a declarar en un juicio de esa característica, digo? A mí me... Ricardo sé que se emocionó, Navoni. ¿Cómo? Ricardo Navoni creo que se emocionó. Sí, claro, Ricardo se emocionó mucho. Yo estuve declarando como 1 hora y media. El juez me preguntó mucho. Hoy cuando... me preguntó un montón de cosas que tenían que ver de la comunidad, de nuestra comunidad. Entonces yo medio traje a colación... porque Pablo Yonto en un determinado momento pregunta cómo reaccionó la comunidad veroniquense ante la aparición de los cuerpos en la zona. Y yo ahí traté de explicar
que Verónica es un pueblo muy particular y muy distinto a muchísimos pueblos de nuestro país, por la relación que tuvo la vida de toda la historia, en relación con lo que tiene que ver con la base. Traté de explicar la situación, que había una situación de subordinación de mucha gente, entonces yo le dije claramente que aparecían cuerpos y la gente de Verónica sabía que aparecían cuerpos, pero no hubo ningún tipo, para mí no hubo ningún tipo de reacción, ni a favor ni en contra de la situación. La cosa se dijo así. Yo expliqué todo eso, y hoy cuando él habla, Ramos Padilla, yo lo estuve escuchando todo el fallo, casi todo el fallo estuve escuchando. En un determinado momento parecía como venía hablando de la situación, de toda la cuestión, y en un determinado momento dice, como bien dijo el juez de paz del partido Punta Indio, cuando habló claramente de la relación especial que había entre la base naval y o sea, que rescató algunas cosas que nosotros dijimos como testigos, claro, pero no lo tuvo en cuenta. ¿Y hubo muchos testigos también de la otra parte o no? ¿Declararon o no? Mira, yo declaré una hora y media, estaban los abogados del IE y del otro comisario, y después me comentó Pablo Yonto que mi testimonio había sido muy claro y muy redondo, que no me preguntaron absolutamente nada a mí. No me preguntaron absolutamente nada, y a Ricardo tampoco, a Roberto sí le habían preguntado más cosas. Le preguntaron algunas cosas los abogados del IE y del otro policía que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, la verdad que esperábamos, todos estamos... a mí me gustó ir a declarar como testigo para poder declarar un juicio de lesa humanidad sobre estas cuestiones. Lo que no me gustó es el fallo que salió hoy, nada más. Claro, y ahora vos decís entonces que eso va a casación, digamos. Ahora va a ser apelado, el fallo va a ser apelado, pero seguimos dando vueltas después de 50 años. Claro, si no va a haber justicia nunca, digo, ¿viste? Cuando... 50 años. Es decir, todos los testigos que había que podían haber sido testigos válidos porque fueron testigos presenciales de hechos que ocurrieron, estaban todos muertos. Claro. Es decir, pudimos rescatar la situación. Ricardo en la película de él, todos los que yo le había comentado y que los que yo tiré en este juicio, en la película hablaron, todos hablaron y contaron lo que había pasado en Punta Indio, ¿viste? Y en todos los casos decían que en todas las intervenciones que hacían iban el camión municipal, bombero, y siempre acompañado por el patrullero de Benavides o de Verónica. Es decir, y estos que no sabían qué pasó. Sí, no, seguramente sabían, seguramente contaron, digo, además por la relación que lo que decíamos hoy, la relación que entre soldados no se van a mojar la escopeta, dicen, lo que medio es a mí lo que me pasa a mí, vivimos toda la vida ilusionados con que había algunos jueces que todavía valían la pena. El juez Ramos Padilla, Alejo Ramos Padilla, fue el abogado de Chicha Mariani durante toda la vida, ¿viste? Cuando trabajó como abogado. ¿Qué le pasó? No sé. La verdad, no sé qué pasó. Guille, no te voy a sacar mucho rato, andabas ahí muerto cuando viste hoy a la mañana. Contanos algo más que te haya quedado. Eso no, nada. Habrá que seguir esperando que ojalá que Casación revierta este fallo, nada más que eso. No hablé con Pablo Yonto, pero lo vi por el canal de streaming que pasaron todo. Cuando estaba viendo algunas partes del proceso, yo le veía la cara de Yonto y lo veía que estaba muy mal, ¿viste? Y después cuando terminé el juicio, lo vi peor todavía, las cosas que dijo Ramón Padilla. Estaba muy enojado, pero dijo, bueno, no, vamos a seguirlo, esto vamos a apelarlo. No es una palabra definitiva este juicio. Okay. Bueno, Guillermo Fina, gracias por el rato. Dale, que pasen bien. Give me back my